Bueno, hoy nos visita Jorge Martínez y Guillermo Schauler, dos ex trabajadores del parque industrial de la ciudad de Trelew, dos ex trabajadores textiles, y vamos a ir metiéndonos en la historia del parque industrial de Trelew, en esa importante actividad que se desarrollaba en la ciudad fundamentalmente en los años 70 y 80, pero el parque industrial tiene sus primeros pasos también en una etapa anterior. Em, y es importante a partir de estas entrevistas que fundamentalmente se conozcan los testimonios de los que pasaron tanto tiempo dentro de las fábricas textiles de nuestro parque y lo que significaban esas fábricas para nuestra ciudad, para nuestra zona. Así que el motivo de la charla es esa. Bienvenido a los dos. Y empezamos esta entrevista con la pregunta fundamentalmente que tiene que ver con la vida de ustedes. ¿Cómo llegan a Trelew? ¿Y en qué año comienzan esa larga trayectoria en el parque industrial? ¿Cuántos años, Jorge, en el parque? Y yo llevo más o menos casi 40 años en el parque. Yo vengo en el año 78 de Esquel a Trelew y de ahí justo consigo trabajo acá en Bollero de Automotores, en mi cosa, hasta que me toca hacer la colimba. Pero antes de ir a la colimba empecé a trabajar en lo que era la fábrica Modecraft, allá en la calle Brasil, que hacía las medias esas que usaban muchos de las modelos que salían Claro. en ese tiempo, las medias Cocot, Coco, que era una marca marca muy, muy muy. reconocida a nivel nacional. Y bueno, y de ahí me voy a hacer en la colimba, salgo de la colimba en el año 84, en mayo del 84, y al 10 de mayo del 84 salgo a caminar con un compañero en el parque y conseguimos trabajo enseguida. Es más, en aquel tiempo, al haber salido de la colimba, ni siquiera nos hicieron la revisación médica. Como salíamos a la colimba, nos vieron la libreta y nos dijeron, pero dice, salieron hace 10 días. ¿Qué problema pueden tener? ¿Qué problema pueden tener? Entonces empiecen el primero de, ¿cómo era? El primero de junio. El primero de junio del 84 entro a Nilotec, la famosa Nilotec de la marca Alcoyana. Y ahí pasé hasta el 2010, estuve trabajando ahí hasta que cierra Nilotec. Y bueno, de ahí estuve un año dando vueltas hasta que entro a Propulsora Patagónica, que es de la línea Corvil. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, Corvil era todo lo que era tapizado y cortina de primer nivel, de primeras marcas, marcas de primera categoría. Y por ejemplo, lo que era Nilotec también hacía un terciopelo impresionante. Y bueno, después cuando empieza a decaer el parque, bueno, tenemos las circunstancias, vemos cómo eran las circunstancias que es lo que ha quedado el parque de hoy. Ahí vamos a llegar con el transcurso de la entrevista. Y Guille, ¿cómo fue tu trayectoria dentro del parque? Bueno, yo vivía en Quilmes, provincia de Buenos Aires, mi viejo textil de toda la vida, mi abuelo también, se vino a Trelew a montar una fábrica, a montar Prosur, ¿no? Que en la calle 25 de Mayo, entre Edison y Marconi. Estaba ahí, al lado estaba la vinería de Oca. Bueno, él empezó a montar la fábrica ahí y bueno, que ahora hay un chino ahí, un supermercado chino. Bueno, él después se fue a Matepa. Es decir, ahí, como decía él, vos cambiabas de empresa cuando el que te ofrecía más, ellos venían, te pagaban el alquiler, te pagaban las cubiertas del auto, te pagaban los pasajes de avión a Buenos Aires y vos te ibas, y te pagaba. Y bueno, fue a montar Matepa, en la calle Apebel, atrás de Don Paco.
Bueno, y así fue por varias fábricas hasta que terminó en Foderami, en el parque industrial. Yo para esa época ya estaba en la universidad, me casé, necesitaba trabajar, así que le empecé a hinchar bueno, estaba estudiando, pero bueno, paralelamente me metí a trabajar en la fábrica. Entré como aprendiz mecánico, justo entré cuando llegaron telares nuevos de Checoslovaquia, los telares que traían eran todos importados, venían los telares y el montador, así que bueno, fue una suerte, estuvo bueno porque aprendías bien de primera mano, tenías un tipo que te enseñaba. Y bueno, empecé en Foderami, así estuve 18 años en Foderami, trabajando. Cuando me fui de Foderami, ya Foderami cerró la primera vez, yo me fui. Y me fui como encargado de turno. Tuve un par de meses, 2 o 3 meses sin nada, que fue 2001. Estaba muerto todo, estaba todo muy revolucionado. Y después terminé en Casa Roma, hasta el 2017 que cerró. Básicamente, rapidito te hago ese resumen. Así que son también, bueno, una importante cantidad de años dentro de la actividad. Y dentro de esa actividad, indudablemente que había tareas específicas. Vos recién mencionabas el montaje de máquinas, y en el caso tuyo, Jorge, ¿qué actividad puntualmente hacías dentro de la fábrica? Bueno, en la mayoría de las, ya habían tejedores que eran especializados, pues ya venían había gente que ya estaba trabajando en Lilotec del 67 más o menos acá abajo hasta que se van al parque industrial. El que no tenía, lo bueno de esto era que no necesitaba estudio, como lo necesita hoy. Aquel que tenía la voluntad de trabajar, tenía trabajo, no había inconveniente. Ese es un caso personal mío, que yo no había terminado la secundaria y bueno, empiezo como aprendí. Y, y después de ahí de aprendiz iba a oficial, de oficial a semioficial era en aquel tiempo, y después recién llegaba a especializado. Bueno, yo toda la carrera esa la hice en menos de un año, pero también tenía mucho que ver porque se laburaba mucho 12 horas. Y aquel que laburaba 12 horas Estaba ahí. estaba ahí, porque por ahí faltaba alguien y te daban el tiempo para darte el enhebrador y aprender a enhebrar las máquinas. Hasta que, bueno, habían máquinas que se trabajaban con mucha velocidad, se hacía también todo lo que era tela, tela para corte, sábana y eso, pero se hacían 300.000, 400.000 metros de tela por mes. Y entonces la gente sí o sí tenía que laburar 12 horas, Sí, y y sábado y domingo. sábado y domingo. Entonces, Cuando había pedidos grandes, había que llegar con los metros y eran sábado y domingo. Y Guille, vos, ¿qué actividad puntualmente? Y bueno, cuando yo ya estuve más o menos asentado en el parque industrial, yo estaba en la parte de mantenimiento. Eh, Primero como encargado de turno, después ya quedé como encargado de mantenimiento. Y bueno, y paralelo a eso, se abrió la carrera de técnico textil acá en Trelew, en el CERET. Así que varios compañeros y yo nos prendimos a hacer esa carrera. Que uno de los profes era el gerente de Procuchora. Juan Souter, ¿Eh? Juan Souter, No, en ese el tiempo. yerno de Juan, Ah, Esniman, Omar, Omar Esniman, Omar Snider. el ingeniero, que era ingeniero textil, Omar. Así que lo mío era mantenimiento electromecánico y aparte, bueno, hacer los dibujos para la tela. En Roma se hacía mucha tela cuadrillé, lo que se le dice escocés Sí, normalmente, sí. el pintorcito para los guardapolvos de jardín de infante, tela para guardapolvo y después todo lo que es camisería. Camisería, pues. Camisería para MacGregor en Buenos Aires. Y en Foderami se trabajaba mucho en esa época, no sé si te acordás, la marca Eles, era tela para Eles, ropa deportiva. Esa, todavía muchos vecinos recuerdan esa etapa de muchísimos trabajadores en el parque, de los colectivos repletos que iban al parque industrial para hacer el cambio de cada turno. Pero ¿cómo era un día habitual en la fábrica? Ustedes me decían recién, bueno, 12 horas.
Pero se iniciaba así, ¿cómo era un día habitual? Y te levantabas a las 4:30 de la mañana, te tomabas el colectivo. Había dos líneas en ese momento, estaba Alonso y estaba el de Poli, el pelado Poli. Exacto. Y bueno, llegabas a la fábrica a las 6 menos cuarto, no podías llegar tarde, no llegabas tarde. Es decir, eh, eh, si llegabas tarde 2, 3 veces ya tenías un descuento y te dolía el bolsillo. Entonces, uno se acostumbra a cumplir. Es decir, rara vez faltabas al laburo. Y, y bueno, llegabas 6 menos cuarto, recibías el turno, te explicaba el compañero que salía lo que había pasado en la noche y arrancabas a laburar. A las 9 tenías un refrigerio de 20 minutos y si trabajabas hasta las 6 de la tarde, por el mediodía tenías media hora para comer. En la época del Turco Menem, con la flexibilización laboral, terminamos almorzando al lado de los telares. El dueño de la fábrica dijo, el que quiera ir a comer al comedor puede. Después pasa a buscar sus cosas y su liquidación final. O sea, que ya era marcada la cancha absolutamente a partir de esas nuevas Es decir, leyes laborales. podías protestar todo lo que querías, pero él te echaba. Y te pagaban cuota, obviamente, porque con esas leyes que sacaron en el gobierno de Menem, en el primer gobierno de Menem, no tenías derecho a pataleo. Te echaban, te podían pagar el 50%, como me pasó una vez, un día me levanto y me llegó el telegrama de despido. Voy a la fábrica, a ver qué pasó. Ya tendría 10 años de antigüedad. Me dice, no, lo que pasa, Guillermo, que nosotros queremos que usted se quede con nosotros, pero tenemos que rebajarle el sueldo. No puede seguir con ese sueldo. Si hay una posibilidad de que usted se quede. O sea, era una forma de solución. Sí, te echaban y después te tomaban de vuelta, es decir, nosotros lo tomamos de vuelta. Una flexibilización incluye así, pues, de una u otra manera. Y terminás cobrando, yo pensé, en 30 o un 40% menos. Ahí también en la actividad textil, indudablemente que cumplieron un rol muy importante las mujeres. En el caso de la fábrica donde estabas vos, Jorge, había un número importante de ustedes trabajando, o eran otras fábricas que hacían una producción determinada donde también había un número importante de trabajadoras. Sí, habían fábricas, por ejemplo, habían fábricas que trabajaban prácticamente la mayoría eran mujeres. Caso de Modelcras, y después había Dican que trabajaban muchísimas mujeres. Ahí en Niloté en particular, Inteco. Intesco, y ahí en Niloté en particular trabajaban 40 mujeres, cuando nosotros llegamos a ser 189 personas trabajando. Pero en ese tiempo ya de Niloté empieza, más o menos en el 85, que se había cerrado una de las primeras fábricas de tejeduría de Chubut, se le da a los nuevos dueños por poner hilandería. Entonces teníamos, lo que era tejeduría, estaban las Ratcher, la máquina, compraron unas máquinas rapidísimas para hacer mucho más tela. Se tenía el hilado también en una O sea parte. que en tecnología estaban acordes a la época, digamos. A la época, en ese momento sí, era una de las fábricas que más, hubo un tiempo que fue una de las que mejores pagó, y bueno, hasta que empieza a llegar todo el tema de la flexibilización, después más o menos en los 80 que ya empieza a decaer, pero en ese tiempo se trabajaba muy bien, 12 horas, y lo que se veía de bueno, la responsabilidad que tenía la mayoría de los compañeros. Porque prácticamente más allá del tiempo que pasaba, bueno, tenías el colectivo que lo tenía pago, o sea que si no tenía la excusa, no tengo cómo ir. Pero el grupo, la mayoría, había un grupo de compañeros que no te faltaba un solo día, ¿o no? No te faltaba un solo día. Se les nota en el relato que van haciendo, digamos, una pasión sobre el tema de lo que hicieron en su momento. Pero, ¿qué significaba ser trabajador del parque industrial en ese momento? Hablamos década de 70, 80, principio de los 90, que ya seguramente la situación iba cambiando. Pero, ¿qué significaba ser un trabajador del parque en ese momento? Mira, yo te digo sinceramente, cobrábamos muy bien, trabajábamos mucho, pero cobrábamos muy bien. Y la verdad que ibas a cualquier lado para sacar un crédito, para comprar algo, pero ni garante te pedían. Trabajás en el parque industrial, no tenés problema. Era así, era así. Las fábricas eran un relojito para pagarte.
Si llegaba el cuarto día hábil del mes y tenías el dinero, antes no pagaban en el sobre, con el sobre del sueldo. Hasta las monedas te ponían dentro del sobre. Después se empezó a bancarizarse todo, cuando se empezó a pudrir todo en el parque, fue en esa época también, más o menos. Sí, justo coincide más o menos. Fue ley dio eso, sí, sí. Y la verdad que sí, cobramos muy bien. A ver, como decirte ahora, Martín, un empleado con un sueldo medio en el parque industrial de Trelew cobraría lo que cobra ahora una directora de una institución educativa, Con varios años de con antigüedad. varios años de antigüedad. Te lo digo porque en ese entonces mi esposa era docente, mis suegros eran directores de escuela, Sí. y yo era ayudante mecánico y cobraba lo mismo que ellos que eran directores de escuela. Está bien, trabajaba 12 horas. No tenía estudios, solamente mis estudios universitarios que no estaban terminados y la secundaria. Pero bueno, fuerza de trabajo. Y bueno, y nosotros, que por ahí eso es importante aclararlo, teníamos adelante la zanahoria. ¿Cuál era la zanahoria? Teníamos un sueldo básico y después cobrábamos por producción. Ajá, Entonces, vos te rompías el alma y lograbas una buena producción y cobrabas acorde a esa producción. Entonces, también estaba eso. Es decir, teníamos producción y teníamos presentismo. exactamente. Entonces, no faltabas, te reventabas laburando para que la producción salga adelante. Y, y esa importancia que tenía el ser un trabajador del parque industrial, ¿cómo también repercute en la ciudad? ¿Cómo repercutía eso en la ciudad, Jorge? Bueno, la verdad que el parque industrial, cuando eran 7.000 y pico de trabajadores textiles, cada vez que cobraba el parque era un movimiento impresionante en todo sentido, en la gastronomía, en las tiendas, y era porque era impresionante El movimiento que le el daba la ciudad. movimiento económico que le daba a la ciudad. Creo que era uno de los sectores en ese momento que más le redituaba a la ciudad, ¿eh? Yo creo que Trelew vivía del parque industrial, pero te lo aseguro, Trelew vivía del parque industrial. No era una opción el empleo público. Si había una opción, el parque No, es decir, había empleados municipales, eso es hora, pero entre Trelew vivía gracias al parque industrial. Tenías centro de maquinado metalúrgico, tenías tornerías, bulonerías, lo que se te ocurra tenía, y todo para la fábrica. Incluso empresas de catering que iban la gente a venderte sándwiches, comida, vianda. Es decir, mucha gente comía gracias al parque industrial, directa o indirectamente. Em, el parque industrial también históricamente ha tenido, y fundamentalmente en los momentos más duros, ha tenido una actividad indudablemente y desarrollo sindical. Bueno, entiendo que los dos han participado o han tenido alguna actividad sindical en sindicatos distintos. Vos, Guille, En Setia. en CETIA, que Yo estuviste como estuve delegado. primero como delegado en Foderami, estuve de delegado en Casa Roma y después estuve en su consejo de Setia. CETIA incorpora, para los que escuchan y no conocen de la actividad, ¿qué tipo de actividad incorporaba CETIA o incorpora Es CETIA? decir, generalmente era el personal que estaba la administración y el personal de mantenimiento. Es decir, normalmente se decía personal jerarquizado, Jerarquizado. mensuales, que les decían. Realizado. Bien. Y Jorge, en el caso tuyo, En el caso mío, bueno, yo fui delegado de Nilotec durante 26 años. Asumo en el fines del 89 y mi mandato termina en el 2010, que cierra la fábrica, con fábrica cerrada. Y después sigo participando en las conducciones del sindicato de la Asociación Obrera Textil hasta el 2022, prácticamente se me vencía el mandato. Pero lo que pasó en el medio fue que cerró Propulsora Patagónica también. Pero seguí ligado al sindicato y sigo ligado al sindicato porque toda la vida, toda mi vida, yo de que entré a trabajar, a los 2 meses en aquel tiempo, los gremios estaban intervenidos. Sí. Entonces vos entrabas a la fábrica y entrabas afiliado, no tenía opción. Pasaba en aquel tiempo uno de los dirigentes, Miguel del Río, te iba a ver a la fábrica, te hacía firmar como era, la afiliación al sindicato. estamos hablando de los primeros años de democracia.
No, no, Fines de la dictadura. fines de la dictadura, Fines de la dictadura. porque la dictadura empieza en el 83 y empiezan a liberar, a normalizar los sindicatos recién en el 85. 85, claro. En el 80 Tenemos a Verón. en el 85 nosotros empezamos ya con las primeras reuniones de agrupaciones, eh, y se tuvo que hacer una unión entre 2 agrupaciones, la que estaba Oscar Seco y Carlos González, que logramos unir, que se una eso para poder sacar a Miguel del Río, pero antes de eso hubo que hacer todo un trabajo que parecía que eran dueños del sindicato. Porque encima votaban los delegados, no votaban los afiliados directamente, si mal no recuerdo, ¿no? No, después, no, en ese tiempo sí, pero lo que era ellos al tener el poder porque seguían teniendo el poder de los milicos, era que vos ibas a pegar papel y venían ellos con una banda y los panfletos que vos pegabas te los sacaban. Sí. Pero era de andar con cadenas y cosas, hasta llegar a Época dura era. la época dura, dura. O sea, los sindicatos no es que están porque hubo que luchar muchísimo, muchísimo, Sí, y después concientizar a la gente, el estar afiliada, que de eso dependía. Los patrones, habían fábricas que directamente no aceptaban que haya delegado, o venían a una convocatoria y al otro día que se postulaba no le interesaba lo que tenían que pagar, lo echaban. Niloté pasó muchísimo. En Niloté logramos tener delegados recién en el año 87, 87, y los delegados así todo, los presionaron tanto que en poquito tiempo nos quedamos sin delegado nuevo, hasta el año 89 que nos llegamos. Llego yo con un grupo de compañeros y logramos quedarnos, pero el resto de las cosas no duraban meses. sí, era Meses. difícil el tema, ¿eh? Era muy difícil. Sí, Por eso muy complicada. a veces cuando se habla de cosas, no se sabe lo que se sufre para llegar a lograr, porque encima, defender a los compañeros, uno se siente tan bien y es tan necesario, porque los abusos que habían, más allá de que se pagaba bien, había un montón de abusos también. Sí, había abuso. Entonces, eso había que empezar a frenarlo y gracias a Dios, se logró, entre los 2 sindicatos. Em, a partir de la actividad sindical, indudablemente que comenzó también el tema, como recién mencionaba Guillermo, el tema de la flexibilización laboral, que puede, digamos, cercenando un montón de derechos laborales, y también comienza una etapa de crisis. Ese auge tan importante se va cayendo. ¿Ustedes en qué momento creen que el parque industrial comenzó con una etapa de crisis hasta llegar a la situación en la que hoy se encuentra? Yo creo que empezó promediando la década del 90. Cuando empezamos en democracia, es decir, funcionaba, es decir, yo me acuerdo que teníamos aumento del 120%, no sé si se acuerda. Y la tablita del desagio y el austral, y después llegó Menem, y yo creo que ahí empezamos a caer en picada en el sentido de que Menem, los primeros años no se mantuvo tranquilo, con el dólar 1 a 1, muchas fábricas levantaron mucho y se ve que adquirieron deuda. Pero en el segundo gobierno de Menem, se fue a pique todo, pero terrible fue como se iba a pique, ¿eh? Yo te digo, Martín, yo me iba los fines de semana a trabajar a Buenos Aires, a otra fábrica que nos contrataba, porque en Buenos Aires había fabriquitas. Es decir, había un gaucho que en su garage metía 2 o 3 telares y no tenía idea. Él compraba los telares y hacía tela y se lo vendía, laburaba fazón para otro. Y no tenía idea cómo manejar los telares. Entonces, te contrataban, te pagaban el pasaje de avión para que vayas a Buenos Aires, le arregles los telares, te pagaban el hotel y después te volvías. Así era la onda. Y te aseguro que parecía, viste, eran años de muy buen trabajo, de bonanza, pero se terminó rapidísimo con Menem. Cuando abrió la importación y el dueño un día apareció con un montón de ideas que había traído de Europa o de China, no sé de dónde, con ideas raras, y ahí se empezó a pudrir todo. No, 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 no. Todos los meses se echaban
10, 15, 20, eras de la lista. Es decir, sí, y tenías que hacer buena letra porque de repente vos te hacías el malo y estabas en la lista. Es decir, y aparte tenías que hacerte necesario. Tenías que hacer de todo. ¿Coincidís con esta mirada de que en ese momento empieza la crisis, la caída del parque? Sí, 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 coincido. Es más, ya nosotros llegamos a ser 180 personas y en el 90 y pico, ya cuando se abre la importación, era impresionante porque yo me acuerdo que las primeras negociaciones que tuvimos, que de 180 nos llegamos a que se nos sacan 20 personas de un viaje, ya empezaba a entrar mucho hilado chino. Y cuando viene lo de Turco ya en el 98 fue terrible, porque los galpones encima estaban repletos De de producción. de producción. Y ahí es donde empieza a decaer la industria textil a nivel país. Mi señora trabajaba en la fábrica Cirsa, que era una de las fábricas maciza a nivel nacional, que era la que proveía hilados a todo el país. Y bueno, y en el tiempo de Menem, es que la fábrica esa, al entrar tanto hilado chino, empieza a sacar gente. En la fábrica donde trabajaba mi señora llegaron a ser 500 personas. Más allá que también el tema del boom del parque industrial tuvo mucho que ver con la promoción industrial. A fines de los 90, principios de los Empezó a 2000, caer esa promoción. se empieza a caer la promoción industrial y a eso se le agrega el problema más grande, la que un gobierno neoliberal como el de Menem, que abre la importación indiscriminadamente, entonces eso fue terrible para el parque industrial. Y nosotros no teníamos un gobernador que tampoco acompañe demasiado. Claro, era todo una situación, un combo que se iba generando en ese momento. Claro, es decir, les hubiera salido más económico bancar algún tipo de promoción en la Patagonia que estar pagando planes sociales hoy. Recordemos que en ese momento el gobernador era Carlos Maestro, en la década del 90, que tuvo bastante afinidad con el gobierno nacional, aunque eran de partidos diferentes, Sí. ¿sí? Maestro era de la Unión Cívica Radical, pero que había bastante afinidad a pesar de que eran de fuerzas políticas distintas. ¿Y ven alguna coincidencia con lo que se está viviendo hoy en relación a las importaciones, a la caída de la actividad industrial? Es decir, no estoy más en el textil. No, pero Yo veo que, es decir, hay una caída importante en el consumo y cada vez hay menos producción nacional de lo que se te ocurra. Porque realmente, es decir, como él dijo al principio, sale más barato comprar Mercado Libre o en Temu. Es decir, vos tenés que cuidar tu bolsillo también. Ahora, ¿qué pasa? No hay trabajo genuino. Es decir, si vamos a llamar trabajo genuino a fuentes de trabajo reales. Porque la verdad que el Estado está para administrar, no para dar trabajo. Y acá todo el mundo come el Estado ahora. bueno, mucho trabajador textil después se convirtió en empleado público, ¿no? Sí, algunos se pudieron convertir. Lo que pasa también es esto, Martín. Hay que entender, una persona que, como él decía, que lleva 15, 20, 30 años trabajando en lo mismo, ¿cómo haces? Es muy difícil poder reconvertirse si no hiciste otra cosa en forma paralela. Tal cual. Sí, sí. Si no hiciste algo en forma paralela, es complicadísimo, porque vos estás acostumbrado a ir a trabajar todos los días. Y hacer una actividad rutinaria. Exacto, cuando vos estás en tu casa, no tenés nada para hacer y no sabes hacer otra cosa, no sabes hacer otra cosa. Es complejísimo. Es muy complejo y te afecta por todos lados. Aparte del bolsillo, psicológicamente te afecta. Yo lo que las coincidencias que encuentro entre el gobierno de Menem y estos que son los 2 neoliberales de Movida. Y lo que coincidieron, el Turco Menem empieza a avanzar con la flexibilización laboral. Milei la profundizó, pero al 100%. Prácticamente quitó derecho histórico de toda la Yo, vida. No le interesó absolutamente nada. No le interesó la persona como ser humano. Eso es lo más grave. Si vos te largás a hacer un poco de historia, es como si estuviéramos en 1900, cuando en Inglaterra se empezaba a luchar en la fábrica. Hoy por hoy te dan la posibilidad
de laburar 12 horas sin pagarte el coso, con el famoso banco de hora, no te están pagando la hora extra como te corresponde. Te están el tema de las vacaciones, que son ganadas por lucha, gente que ha quedado en el camino para tener los derechos que tenían los trabajadores, hoy por hoy se está perdiendo todo. Pero lo que yo veo es una apatía también, porque no veo lo que se ha luchado, lo que se luchó para tener esos derechos, y hoy por hoy nos están sacando con una pluma y no estamos haciendo prácticamente nada. No, Lo que yo veo desde mi estamos punto de anestesiados. vista, exactamente. Estamos anestesiados. El Estamos- dueño de Casa Roma, antes de cerrar, tuvimos una reunión con el hijo del dueño, no con el dueño, con el hijo del dueño. Un día estábamos en una reunión, quedábamos 10 personas en la fábrica, no quedamos más, ¿eh? Y así todos hacíamos 40.000 metros de tela por mes. Dijo, yo no puedo entender que ustedes se tomen vacaciones y yo se las tenga que pagar. Eso, dijo el tipo. El tipo terminó cerrando la fábrica y se puso una oficina de importaciones en Buenos Aires. Bueno, es un poco lo que está pasando hoy también. Bueno, esta es la Sí, señal- yo no hago más tela ahora. El laburo que hizo mi viejo durante tantos años, lo cierro acá, no fue echando. Es decir, todos los meses echaba 3 o 4. Todos los meses echaba 3 o 4. Se tomó 3 o 4 años para echar. claro, Y cerró la fábrica. claro, yo lo que veo a comparación de lo que te pasó a vos, que hubieron fábricas que no pagaron nada. Por ejemplo, en el caso de Nilotec, cierran Nilotec, de los tres dueños queda uno solo, Santiago Abad, pero era tan honesto el tipo ese, que se murió, o sea, acá no le debía a nadie nada, pero estaba tan cerrado, tan cosa, que dijo un día, cierro la fábrica y no le pagó a más nadie, se remató la fábrica, tuvimos que ir cobrando de eso, no alcanzamos a cobrar nada de lo que lo correspondía. O sea, eso también, más allá que por ahí dice, no, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Tomamos la fábrica, tuvimos 3 meses, Sí. hasta que, por eso yo a veces cuando por ahí dice, no, que la fábrica que esté en manos de los trabajadores, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Porque nosotros hicimos una cooperativa y lo que se sufre para hacer una Sí. cooperativa, no es lo mismo agarrar y fichar y salir y tener el sueldo en la No, casa, y tener el rol. generarlo, hacer de patrón, vender, Claro. es impresionante, es impresionante, No parás. no parás. Y aparte, la mayoría de los compañeros que al perder su trabajo, como coincido con lo que dice acá el compañero, el tema de la enfermedad, el tema del estrés, el tema de no llevar el pan a la casa, eh, la cantidad de compañeros que quedaron en el camino. Eso pareciera que no se nota, pero uno lo siente porque ahora, pues, sin ir más lejos, el primer tiempo que cierra Propulsora en el 2018, compañeros con una desesperación que toda su vida tenían 30 o 40 años, porque estaban muy, Propulsora se caracterizaba porque no Tenía que ya Dicha experiencia. muchísima gente muy antigua le buscaba la vuelta, que devuelvan las horas que Era un faltaban. buen lugar de trabajo Propulsora. Es más, yo antes de ir, antes que cierre Propulsora y Casa Roma, estuve por entrar en Propulsora. Y bueno, no se dio porque cerró antes, pero y era así, yo venía hablando con Omar hace rato y estaba la posibilidad de ir. Pero bueno, las cosas se complicaron muchísimo en Propulsora. Dejaron de tener venta. Claro, y Claro, al tener para venta. para mí le pasó exactamente lo mismo que pasó en Nilotel, coincide el coso, fíjate. Nilotel cierra en marzo-abril, y Propulsora cierra marzo-abril, el mismo año, el mismo cosa. Y yo me reía porque me daba bronca porque por ahí el Estamos hablando del año 2010. 2018, 18. 2018 y 2010 fue el anterior, Nilotel. Pero fue fueron iguales las Sí. cosas. Y fíjate el nivel de patrones, porque no le debían a nadie tampoco acá. No, estaban al día con todo. En Roma también. No, pero era la actividad que se estaba Así es, haciendo. la actividad que se estaba desinflando No daba para más. y nada más. Y yo lo que quería recordar, hablando de las enfermedades y todo el coso, que por ejemplo en los primeros 3 meses fallecieron 3, 4 compañeros Sí. que se fueron
se fueron así como si nada, porque La angustia. la angustia que tenían, vos lo veías y vos los ibas a ver y los ibas a ver en la casa y pasaban encerrados y decían, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y qué voy a hacer ahora? Y se nos fueron los compañeros así. ¿Sabés qué pasó, Martín? También que mucha gente al principio, cuando las fábricas empezaron a cerrar y pagaban porque pagaban, empezaron a poner kiosquito y a comprar chapa de taxi. De repente Trelew estaba lleno de kiosco y de taxi. Claro, ¿Para el qué? mercado estaba Sí, saturado. ¿para quién? Porque nadie tenía un mango. Es decir, también es eso, ¿viste? Que uno se agarra de donde puede, cuando puede, y lo primero que se le cruza. A mí me da risa porque ahora yo paso y como pasaba, nosotros estábamos en la fábrica y la mayoría de la Plaza Independencia, en la terminal, hay un montón que trabajaban allá en el hotel. Entonces vos agarrás y decís, lo primero que... Sí. Y ahora se están jubilando los compañeros, eso gracias a eso me tuvieron. Estas historias de vida que pasaron por el parque y también para ir cerrando esta entrevista, uno también siente ese dolor porque los que hemos pasado por las aulas y hemos explicado el tema del parque industrial, en alguna charla me ha acompañado Guillermo también, eh, encuentra que las nuevas generaciones, los más jóvenes, desconocen absolutamente lo que significó esa actividad para Treley. Y no estamos hablando de tantos años, pero no lo tienen presente, más allá del relato que pueden tener de algún abuelo, de algún pariente que ha pasado por las fábricas, pero las nuevas generaciones hoy no lo tienen presente. ¿Qué mensaje ustedes le darían a los más jóvenes, fundamentalmente, de la importancia que tiene también desarrollar actividades productivas, industriales, fundamentalmente para una ciudad, como significó la industria textil para Trelew? Mira, yo la experiencia ahora, y eso le doy muchas gracias a una amiga que me metió en la docencia, Tania, y a otra amiga que me abrió las puertas de una escuela. Vamos a recordar que Guillermo es profe. Soy Diego. profe también. Ahora, es decir, después que me fui de Casa Roma, no me compré la chapa de taxi, no me puse un kiosquito, me puse a estudiar. Entonces, bueno, me dediqué a enseñar. Y bueno, pude entrar en la escuela agrotécnica, la 733 de Brinwin, en Gaiman, y soy coordinador de prácticas. Y siempre les explico a los chicos que están en el último año la importancia que tiene el trabajo. Y que el trabajo de uno habla de uno. No te haces el nombre con el nombre. Vos te haces tu nombre con tu trabajo, con tus hechos, con lo que haces. Y es importantísimo cumplir, ser responsable. Eso trato de inculcarle a los chicos, porque me parece que es importante, porque no está esa cultura ahora, Martín. No está esa cultura porque cada vez menos hay una generación que no laburó, hay una generación que no trabajó. Y hay chicos que en su casa nunca vieron a su papá ir a trabajar o a su mamá ir a trabajar. Changuean, pero un trabajo en relación de dependencia, con un sueldo, es dificilísimo, es durísimo decirlo también, pero es muy difícil. Por eso también, por ahí me pongo a leer declaraciones que hacen nuestros políticos acá. No, vamos a levantar el parque industrial. ¿Con qué lo vas a levantar? Ni con una grúa lo levantas el parque industrial, porque él debe saberlo y creo que pensamos lo mismo. Fábrica que bajó la persiana no la levanta más. ¿Por qué no la levanta más? Porque no te la hacen fácil, Martín, acá. La cooperativa eléctrica, las fábricas se estaban muriendo y los mataban. Los mataban con las tarifas. El gas los mataban también. Entonces, ¿cómo podés salir a competir? Los kilómetros que tenés de acá a Buenos Aires, sí, la logística era terrible. Es decir, una vez planteamos en legislatura, fuimos con Setia, el tema del tren. El tema del tren. Se nos mataban de risa todo. El único que no se nos mató de risa fue Anselmo Monte. Un que nos tomó en serio, Anselmo. Que creo que debe haber sido el único político decente que hubo acá en Chubut. El resto se nos mataban de risa, ¿eh? Se nos mataban de risa todo. Porque decía, si ustedes pusieran tren, si hubiera tren en la Patagonia, Fundamentalmente para bajar los costos. bajar los costos de logística serían impresionantemente bajos. La lana saldría mucho mejor.
tendríamos un sinfín de posibilidades más que las que tenemos. Y bueno, al parque industrial lo mató la ausencia de promoción, las tarifas excesivas, extorsivas y, bueno, la logística de el tema de la distancia. La distancia era terrible. Exacto. Bueno, y Jorge, vos hoy tenés posibilidades también de compartir con jóvenes porque estás terminando la secundaria. ¿Qué mensaje le das ahí a tus compañeros sobre tu experiencia en el parque, sobre la importancia que tuvo la actividad industrial para Trelew? Sí, yo creo que lo principal que yo voy a resaltar es que Trelew, la mayoría de Trelew, porque si vos te largás allá por los 80, que no éramos tantos habitantes, éramos 6.000, lo multiplicás por 2 o 3, o sea, cada uno de una u otra manera estuvo ligado al parque industrial. A mí me sorprende ahora muchísimo que estoy estudiando, que empecé a estudiar. Yo tuve la posibilidad de alcanzar a jubilarme con la jubilación anticipada con 30 años de servicio. Yo tengo 35 años de servicio y me alcancé a jubilar con la anticipada. Ni bien me jubilé, fui y me anoté a seguir estudiando. Y yo los consejos que le doy a los compañeros del colegio, que es un grupo chico, la mayoría son chicos repitentes, que se han salido, ellos tienen la posibilidad que han estado, nacieron con la tecnología. A nosotros nos cuesta, por eso a veces yo cuando me largo a hablar o me toca hablar, digo eh, que está bueno de empezar, porque se puede ser compatible con los jóvenes también. Ellos tienen todo la sabiduría en el celular, todo. O sea, te lo dan vuelta el celular, pero nosotros tenemos la experiencia que ellos no tienen. Entonces, si nosotros llegamos a compactar eso, es muy bueno. Yo los consejos que doy siempre, yo digo, yo aprendí mucha responsabilidad haciendo la colimba. Me enderezó porque venía mal, me enderezó. No es que sea defensor de eso, pero lo que me ha pasado a mí en lo personal. Y después la fábrica. La fábrica, vos entraba, fichá, 6 y 1 minuto, te empezaban a descontar la asistencia. Entonces eras responsable, debías ser responsable. Organizado. Te organizaba, pero tenías que cumplir. Cumplir era lo esencial, y hoy yo no lo veo eso. Yo le digo a los chicos que terminen de estudiar primero y principalmente. ¿Por qué? ¿No ha pasado en fábrica, por ejemplo, que por ahí hay que cargar un camión? Pero tenés que tener la secundaria. Dice, ¿para qué necesito la secundaria si voy a cargar el camión? Bueno, hoy tenés que tener la secundaria, sí o sí. Y pasa para cargar un camión, porque tenés que pasar todo por escanear el coso de la tela. Antes lo hacía alguien, pero ahora no. Entonces, el estudio y la responsabilidad es lo principal para la IA. Aparte, para interpretar una ley, para interpretar tu recibo de sueldo, entender de qué se trata. Es decir, tenés que tener una cultura mínima, indispensable, para poder defenderte. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo a los dos, a Jorge, a Guillermo, por esta charla. Esto, bueno, lo vamos a difundir en el canal de YouTube, en Pensar, eh, que hace poquito tiempo lo tenemos, parece que fue ayer, y así se llama el canal, y también tiene un subtítulo que es historias contadas en el lugar, pero fundamentalmente lo que importa es rescatar la voz de los que pasaron en un momento histórico en la ciudad, como es el haber sido trabajador del parque industrial. Así que agradecidos por la presencia, muchas gracias.